Amen. I want to welcome you today in the name of Jesus. Les quiero dar la bienvenida en el nombre de Jesucristo. I want to tell you today that God is calling His people today to make a separation between them and the ungodly, the unholy, to decide where they stand and who they serve. God's servants have stood idle for too long as evil has taken hold of this world, this nation, and most importantly, the church that Christ died for and spilled His very blood to redeem. Quiero decirles al pueblo de Dios este día que Dios está llamando a su pueblo este día a hacer una separación entre ellos y lo inmundo y lo que no es santo. Él está diciendo que tenemos que decidir de pararnos y decidir quién vamos a servir, si vamos a ser siervos de Dios o no. Los siervos de Dios han estado ahí parados viendo cómo la maldad ha tomado control de este mundo, de este país y más importante la iglesia, que Cristo dio su vida y derramó su sangre para redimir. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 6, 15 a 18. Let's go to 2 Corinthians 6, 15 through 18. Amen. Amen. The Word of God says this. And what concord has Christ with Belial? The word concord is the word agreement. Or what part has he that believes with an infidel? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Amen. And as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. And it says, therefore, come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father unto you, and then you shall be my sons and daughters, says the Lord God Almighty. Now let's see what it says in Spanish. A ver qué dice en español. 2 Corintios 6, 15 a 18. Amen. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que vean aquí. La palabra, al empezar en el versículo 15, dice concordia, que es la palabra acuerdo. ¿Qué acuerdo tenemos con las tinieblas? What agreement do we have with darkness? Amen. ¿Qué acuerdo? What agreement? Amen. ¿Y qué tiene que ver el templo de Dios con ídolos? What does the temple of God have to do with idols? Eso en otro tiempo. Another time I'll deal with idols. Amen. Vivimos en un tiempo de mal imprecedentado, donde hay confusión en todas partes. Y la confusión empieza en la iglesia de Dios. We live in a time of unprecedented evil. There's a confusion all over this world, and the confusion starts with the church. With those God has entrusted with preaching the true gospel and empowered with the Holy Ghost to do so, yet they grieve the Spirit of God. Amen. Empieza la confusión en la iglesia con esos que Dios les ha dado la confianza de predicar el evangelio verdadero, con esos que Él empoderó con su Espíritu Santo, pero esos mismos son los que entristecen el Espíritu Santo. En Isaías 5:20, Isaiah 5:20. Amen. Vamos a ir para allá, let's go there. It says, woe unto them that call evil good and good evil, and put darkness for light and light for darkness. Amen. Hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de luz las tinieblas y de las tinieblas luz. Vivimos en un tiempo de confusión, donde hay una área ahora donde dicen ciertas personas aún en la iglesia que cosas son buenas que no son de Dios. Amen. We live in a time right now where people, even in the church, are saying that things are good that are not of God. Amen. Ellos se protegen diciendo cosas como, es que usted es legalista, hermano. Es que nos está juzgando, o no recibo eso. Amen. They protect themselves using terms like, what you're saying is legalism, brother. Or, you're not supposed to judge me. Or, I don't receive that. Amen. Pero esa misma gente ha recibido cosas que Dios detesta y lo predican como verdad. Amen. Those same people have accepted things that God does not accept, that God detests, and as a matter of fact, they preach it as true. Amen. Iniquidad es la primera cosa. Iniquity is the first thing. Amen. Unrestrained evil.
es maldad sin restricción. Amén. Mateo 24:12 que dice que porque la maldad, la iniquidad crecerá tanto, el amor de muchos se enfriará. Amen. They teach things, and iniquity is one of the things. It's unrestrained evil. They allow iniquity in the church. Dejan que la iniquidad esté en la iglesia. Iniquity in Matthew 24:12 says that because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. El resultado de la maldad sin restricción es que el amor se enfría. The result of iniquity is the love of many turns cold. Your love will turn cold. Tu amor se enfriará. Amen. The second thing is lukewarmness, compromise. In Revelation 3:16 it says God spits out the lukewarm, the compromised church. The result of compromise is God rejecting you. Amen. El tibio, tibiedad. La palabra tibiedad ahí debe de ser la palabra comprometido, porque la gente compromete la palabra de Dios por la falsedad. Y el resultado es en Apocalipsis 3:16 que Dios los escupe fuera de su boca, porque están tibios. Ese es que Dios rechaza a los tibios. God rejects the lukewarm, those that are compromised. Él rechaza a los que han comprometido su palabra, los que son tibios. Amen. The next thing they've allowed is not only lukewarm Christians to be in the pews and not correct them and not to bring them and set them on fire, which is God wants us to do. Dios quiere que agarramos a los que están tibios y los prendamos en fuego, que es lo que Dios hace. El Espíritu de Santo hace eso. That's what the Holy Ghost does. Amen. Pero han aceptado la mundanismo. They've accepted worldliness. Amen. Ser mundano es no ser santo. Quiero que entiendan eso. Being worldly is not to be holy. Amen. The result of worldliness is in 1 John 2:15-17, where it says, the love of the Father is not in them. Amen. See how serious the situation is? Vean que seria es la situación. El mundano dice en 1 Juan 2:15-17 que el amor del Padre no está en ellos. Esto es serio. This is serious. Amen. Ellos entonces llegan a la apostasía. They come to apostasy. Amen. Se apartan de la fe y el deber de la fe. Amen. What happens is they get into apostasy, which the result is they depart from the faith and the duty of the faith. ¿Qué es el deber de la fe? Predicar el evangelio verdadero. What is the duty of the faith but to preach the true gospel? Amen. That's 2 Thessalonians 2:3, 2 Tesalonicenses 2:3. Y estas cosas traen confusión a la iglesia. No nomás eso, pero traen herejías. Vamos a ver. They not only do that, but they bring damnable heresies. Amen. 2 Pedro 2:1, 2 Peter 2:1. Amen. Vamos a ir para allá. Let's go there. Amen. 2 Peter 2:1. Say amen when you get there. Digan amén cuando lleguen. 2 Pedro 2:1. Amen. Amen. God is good. Dios es bueno. Amen. Así dice la palabra de Dios. This is how the word of God says it. Amen. But there was false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the truth shall be evil spoken of. Amen. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Y muchos seguirán sus desilusiones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. They bring in confusion, traen confusión. Amen. Traen herejías, they bring heresies. Amen. Dice herejías destructoras, damnable heresies. Amen. Es definido como falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos movimientos que dicen y pretenden decir que son de Dios, pero contradicen la palabra de Dios. These damnable heresies are defined as false doctrines, teachings, and movements which try and pretend to be from God, although they contradict Scripture. Amen? And because of this, people speak evil of the truth. Por esta razón la gente habla mal de la verdad. Amen? Y Dios está buscando a alguien, a usted, que usted diga suficiente. God is looking for someone like you that will say enough. Amen? Está buscando a alguien que diga, ya basta. He's looking for those people that would say that's enough. Amen? Había un gigante
grande, que se llamaba Goliat. There was a giant, a huge giant whose name was Goliath. Amen. Y él era el enemigo del pueblo de Dios. Pero más que nada era enemigo de Dios. Amen. Y él venía por 40 días en la mañana y en la tarde y desafiaba al pueblo de Dios diciendo: alguien venga a pelear conmigo. ¿Quién va a venir a pelear conmigo? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el grande entre ustedes que va a venir a pelear conmigo? Amen. There was a giant named Goliath in the camp of the Philistines that said to the people of Israel for 40 days, in the morning and in the evening, come on down. Who's going to represent God? Who is going to champion the cause? Who's going to come down and fight with me? Amen. Dios está buscando a alguien que se enfrente a todos los enemigos de Dios. God's looking for someone that will face all the enemies of God. Amen. Y él venía cada día por 40 días. He came every day for 40 days. And in 1 Samuel 17:45, we're going to go there. 1 Samuel 17:45. Amen. And this is what's kind of interesting. Amen. Esto es lo que es interesante. Amen. Nadie quería ir. Nobody wanted to go. Amen. Así estamos en la iglesia hoy. That's how we're in the church today. The government wants to put things against the word of God, and yet we vote for the people that are putting these things into law. The people out there that in the church are bringing in damnable heresies, and yet we applaud them, we say hallelujah, we say amen, and we don't stand up to the giant. Viene el gobierno y quiere poner cosas que vienen contra lo que creemos y votamos por ellos. Amén. Vienen personas a la iglesia y traen herejía y dicen cosas que contradicen la palabra y les decimos aleluya y amén y los apoyamos. Amen. Why? Because it's popular to do so. Porque es popular hacerlo. Amen. See, brother, they may call me a racist if I say something different. They may say I'm antiquated, I'm not modern. Puede ser bien, dice que soy racista si hago esto, o no soy modernista. Amen. Who cares? ¿A quién le importa? Tú vives para agradar a Dios, no al pueblo. You live to make God and please God, not the people. Amen. After the 40th day, actually the 39th day, came David, a little boy. Amen. That all he knew was that God was with him because he had slain a bear and a lion from trying to take sheep. En el día 39 vino David, un joven que no sabía nada más que Dios estaba con él. Porque él había derrotado un león y había derrotado un oso que había tratado de llevarse las ovejas. Amén. Y todo el pueblo estaba temblando, incluyendo sus hermanos y el rey, que no era un enano, era también un gigante. And the whole people were shaking, even the king, even his brothers, and the king was no short one, he was a giant himself. Amen. En 1 Samuel 17:45 dice así, en 1 Samuel 17:45 it says this. Amen. Then said David to the Philistine when he went out, thou come to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Amen. All David knew is that God was with him. Amen. La escritura dice así. Amen. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no sabía nada más que Dios estaba con él. Amen. Y vemos y leemos esta historia. We read the story and we go over it and we read it and we talk about the underdog. David was the underdog. Hablamos como David era el menos. Él no iba a ganar. No había ninguna manera. There was no way he could win. But in reality, Goliath was the underdog. Because God was not with him. En la realidad, Goliat era el menos porque él no tenía a Dios. You see, it may look like everything's against God's word and God's people, but God is with us, so we are the greater. Puede pasar que todos esté contra nosotros. Puede ser que posiblemente todo esté yendo mal. Posiblemente usted dice una cosa o ve otras cosas, pero Dios está con nosotros. Nosotros somos mayores. Pero quiero que sepan, I want you to know, this action identified David
as God's chosen and anointed king. That he stood for God. We call ourselves kings and priests, but do you stand for God? Esta acción identificó a David como el escogido, ungido rey de Dios. Nos llamamos reyes y sacerdotes, pero ¿nos paramos por Dios? This action identified David as a champion of God for Israel because they sang songs about him for a long time afterwards, till he became king. Amen. Are you a champion for God? Amen. David se identificó aquí como un campeón de Israel. Cantaron canciones de él por tiempo hasta que se hizo rey por sus acciones. ¿Eres tú un campeón para Dios? Mientras el rey Saúl se acobardaba y escondía atrás cuando venía el gigante, siendo todavía él un gigante él mismo. Amén. Y era el único que podía pararse casi nariz a nariz con Goliat. Él se acobardaba como los de la iglesia están haciendo en este día. Cuando viene la maldad contra el pueblo de Dios, cuando vemos cosas cambiar y todo está cambiando contra la palabra de Dios, nos acobardamos. Ese tiempo ha parado. Dios busca campeones. Amen. You see, King Saul cowered at the challenge of Goliath. He was no small person himself. He was a giant and the obvious challenger that should have went and defended the sheep of Israel. But instead he cowered. The same way that the church and its leaders cower today. When the enemy comes and tries to change laws, when the enemy comes and tries to attack the church of God, we cower and the leaders cower. No more. God is looking for champions. He's not looking for cowards. You want to be identified as a king, a priest, stand and take your place. Dios ya no está buscando cobardes, está buscando hombres que se paren y tomen su lugar. Amen. God's people never cower. They attack the threat head on, knowing God is with them. El pueblo de Dios nunca se acobarda. Atacan directamente sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuándo se parará un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol o un profeta o un siervo de Dios común y decir contra los enemigos de Dios que Él está parado allí en el nombre del Dios Todopoderoso? When will a teacher, a pastor, an evangelist, an apostle, or a prophet, or a servant of God arise to challenge the enemies of God and say, here I am in the name of the God of Israel? Dios está buscando un campeón. God is looking for a champion. Amen. Salmo 93:16. Psalm 94:16. Amen. Come turn with me there, Camila, ahí, por favor. Amen. I read this scripture and the Lord started speaking to me. Amen. Leí este salmo y el Señor me empezó a hablar. Amen. Y vi un meme igual. And I saw a meme kind of the same. Amen. Look what it says. Miren lo que dice. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Amen. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Míralo bien. Look what it says. Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me against the workers of iniquity? ¿Quién va a hacerlo? Who's going to do it? Amen. Who? ¿Quién? God is looking for that man or that woman. Dios está esperando a ese hombre o esa mujer que digan, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. God is looking for that man or that woman that's going to say, I come in the name of God Almighty. Que no le tengan miedo al hombre, pero nomás a Dios. That is not afraid of man, but that is only afraid of God. Amen. I want you to see who the workers of iniquity are. You're going to be surprised. Quiero que vean quiénes son los obradores de iniquidad. Va a ser sorprendido. Ezequiel 22, 25 a 29. Ezekiel 22. Amen. Turn your Bible there. Amen. Ezekiel 22. Ezequiel 22. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I'll give you a moment. Les voy a dar un momento. Ezequiel 22, Ezekiel 22, 25, 25. Vamos a empezar ahí. We're going to start there.
says there is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion, ravening the prey. They have devoured souls, they have taken the treasure and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devorarán almas, tomarán haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Amen. Look what it says. The prophet of that day is. Mire lo que dice el profeta de ese día. Es como un león rugiente. It's like a roaring lion. The prophet is described here as a roaring lion, which is the same description used of Satan, seeking whom he may devour. Look what it says here. These people are looking to see what souls they can devour. Amen. And then look what it says. They take the treasure and the precious things. Amen. And they make many widows. Amen. Y lo que dice. Está hablando aquí de los falsos profetas. Dice que en medio de ella son como león rugiente. El diablo, que es un león rugiente que viene a ver quién puede devorar. Y dice que arrebata presa y devora almas. Es lo que estamos viendo en estos días. That's what we're seeing in these days. Amen. Let's skip down a little bit. Amen. Versículo 28, verse 28. And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, when the Lord has not spoken. Amen. Dice, y sus profetas recubrían con todo lo suelto, profetizando vanidad y adivinando mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. There's so many so-called prophets that speak what God has not spoken, because they're moving through divination. Aquí están hablando cosas que Dios no había dicho porque estaban moviéndose por divinación. Amen. 26. Look what it says, even worse. Her priests have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and the profane, neither have they showed difference between the unclean and the clean. And have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Vea lo que está diciendo. Look what it says. Amen. Los sacerdotes, the priest. Amen. No siguieron ni enseñaron la palabra. The priest didn't follow nor teach the law, the word. En vez trataron la palabra con desrespeto. Instead they treated the word with disrespect. Cada vez que tú tuerces la palabra para tu conveniencia, tú estás desrespetando la palabra. Every time you twist the word for your own convenience, you're disrespecting the word of God. You're profaning it. Amen. Y las cosas santas and the holy things. Pero también dice que están, ¿qué? Ensuciando el templo. They're dirtying the temple. ¿Y el templo es qué? Aquí. Tú eres el templo. You're the temple. Te están ensuciando. They're dirtying you. Amen. No hicieron diferencia entre lo santo y lo mundano. They made no difference between the holy and the worldly. Ahora ves en las iglesias que los mundanos están inmediatamente involucrados hasta en el ministerio. Están haciendo cosas como leaders en la iglesia. Eso no se veía antes. Now you see the worldly people in the top and the front in leadership and even in pastor capacities doing things that was not seen before. Amen. No hay ninguna distinción. There is no distinction. So no hay discernimiento. There is no discernment. Amen. Y escondieron sus ojos del sábado. They hid their eyes from the Sabbath. ¿Qué significa? No estoy hablando del sábado como el día. I'm not talking about the Sabbath like the day. I'm talking about the atonement. Estoy hablando del atonamiento. I'm talking about the sacrifice of Christ. Estoy hablando del sacrificio de Cristo. Amen. Y por esa razón ellos desrespetan a Dios. For that reason they disrespect God. Pero se pone peor. It gets worse. 27. Her princes in the midst thereof are like wolves, ravening to prey and to shed blood and to destroy souls to get dishonest gain. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué vemos en los gobiernos ahora en este día? ¿Qué vemos en las gentes que ustedes están poniendo en oficina para que ellos ayuden a gobernar estos países?
What are you seeing in the politicians today, in the leadership of the world? The people you're putting into place to govern the land, they're stealing, they're doing everything to get rich while the poor get poor. Están robando, están agarrando cosas para que los pobres se hagan más pobres. Todo y como lobos en un grupo lo hacen. No importa el nombre del partido político. They do it like wolves, in a pack of wolves. They do it together. It doesn't matter the political party. Amen. Pero mire lo que pasa con el pueblo. The people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy. Yeah, they have oppressed the stranger wrongfully. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menospreciado hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho. La gente hace lo que ve al gobierno hacer, lo que ve a los líderes espirituales hacer y lo que ven a los sacerdotes, los que están encargados de pueblos y los profetas según espirituales hacer. The people will only do what they see the government doing. They will do what they see the people in spiritual positions do. They will see what the leaders in spiritual authority do. The so-called ones that speak for God. And that's what they're doing. Es lo que están haciendo. Doesn't it look like our time right now? Que no se ve como nuestro tiempo ahorita. Amen. Que Dios nos ayude. May God help us. Pero hay buenas noticias. There's good news. Ezekiel 22:30 says, "And I sought a man among them that should make up a hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. But I found none. Y busqué entre ellos hombres", versículo 30, "que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé." He didn't find it, y no halló a nadie. Amen. ¿Serás tú ese uno? Will you be that one? ¿Serás tú el campeón de Dios? Will you be the champion for God? El ministro Ravenhill dijo, ¿que no te entristeces por cómo el mundanismo, el amor al mundo ha entrado en la iglesia? ¿Que no te entristeces por la tolerancia de pecado en la iglesia? ¿Que no te entristeces que la iglesia ya no ora? Porque el Espíritu de Dios sí se entristece. Ravenhill wrote, "Aren't you grieved by the worldliness in the church? Grieved by the tolerance of sin in the church? Grieved by the prayerlessness in the church? Well, if you're not, the Holy Ghost is." Amen. El Espíritu Santo de Dios está entristecido. The Holy Ghost of God is sad. Isaías 6:8, Isaiah 6:8. Amen. Isaías 6:8, Isaiah 6:8. The Word of God says this. Así dice la palabra de Dios. "I heard a voice of the Lord saying, 'Whom shall I send, and who will go for us?' Then said I, 'Here am I, send me.' Después oí la voz del Señor que decía, '¿Quién enviaría? ¿Quién irá por nosotros?' Entonces respondí yo, 'Heme aquí, envíame a mí.' ¿Hay alguien allá afuera que él te diga al Señor, envíame a mí? Is there someone out there that will say, 'Lord, send me'? Este día se están reuniendo personas en iglesias por todo el mundo y se están enfocando más en la prosperidad, en cuanto pueden agarrar, y no les importa cuánta gente se va a ir al infierno. There's many people gathered today in churches all over the world, and they care more about prosperity and what they can get than of all the people that are going to hell. Amen. Y no se entristecen and they don't get saddened. Amen. There's people all over the world today that are gathered in churches where the prophets, the ministers, the teachers, the apostles are lying. They're not preaching God's word. And as the Ezekiel 22:25 describes them, they're like roaring lions seeking whom they may devour. And yet the people give them more, applaud them, say amen. Where are we? En todo el mundo ahora hay iglesias donde la gente
Está oyendo a falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, falsos todo y evangelistas, que les importa más, como el diablo, hablan para ver a quién quieren devorar. Amen. Y no les importa. And they don't care. Amen. You, the church, need to understand you're at war. Tú, la iglesia, tienes que entender que estás a guerra. ¿Cuál lado tomarás? What side will you take? Estábamos hablando de David. We were talking about David and Goliath. Amen. Y todo el pueblo, guerrilleros. Por años habían sido guerrilleros. Por años habían practicado cómo hacer guerra. Pero todos se acobardaban. You're speaking about David and Goliath, how for years the people, the children of Israel had trained for war. The king had trained for war. And all of these were cowering back. Amen. Unos de ellos tenían nombre. Some of them had a name. Amen. They were famous warriors. Eran guerrilleros famosos. But here came an unknown little boy named David. But he was famous in the eyes of God. Amen. Y todos estos guerrilleros, ninguno quería salir a batalla, pero aquí vino, famosos guerrilleros eran de nombre, pero vino un desconocido, un niño que se llamaba David, conocido por Dios. Amén. Y le trataron de poner la armadura del rey, pero no se la quiso poner porque no la había probado. They tried to put on him the armor of the king, but he didn't want to put it on because he hadn't proved it. He hadn't tested it. But I looked a little bit further into it. What it meant was this: he was rejecting what the status quo was. He was rejecting the covering of the king. He was rejecting the covering of the warriors around him. And he was accepting the protection of the Lord of Lords. Leí la historia poquito y este joven le iban a poner la armadura del rey. Le iban a dar toda la protección del rey. Y él la rechazó. Él rechazó el cubrimiento del rey. Rechazó el cubrimiento del ejército. Pero aceptó la protección del rey de reyes. Goliat se había burlado de Israel. El diablo se burla de la iglesia en este día. Como estamos escondidos, acobardados. Mientras pasan leyes contra la iglesia. Mientras el satanismo está creciendo. Mientras la homosexualidad está creciendo. Mientras la pedofilia está creciendo. Mientras el Islam está creciendo. Y a nosotros nos persiguen. Y nos matan. Y nos acobardamos. Pero por esa razón rechazamos toda la cobertura que no sea de Dios. Dios busca un David. ¿Serás tú? You see, today the church is cowering. Its leaders are cowering as the government is imposing laws to make homosexuality okay, to persecute the church and allow Islam, to have pedophilia is coming there. The church is cowering while all these things are just happening. But God is looking for a David that'll go out against the enemy of God with God alone. Dios está buscando a David que salga a enfrentarse al enemigo con Dios solamente. Ezequiel 2, 3-8, Ezekiel 2, 3-8. ¿Quién aceptará ese reto? Who will accept that challenge? Me dirán, ¿estás loco, pastor? ¿Que no sabes que te van a perseguir en todas partes? ¿Que no sabes que te van a atacar? ¿Que no sabes que Mateo 24 dice que si te matan te van a hacer a Dios un favor? ¿Que no sabes que te van a odiar por todas las naciones? Sí, yo no soy más que mi rey. Some people may say you're crazy, pastor. Don't you know that they're going to persecute you everywhere you go? Don't you know that if they kill you, they're going to think they're doing God a favor? Don't you know that all these things are going to come against you? And I'm going to say, yes, I'm not greater than my master. Amen? They persecuted him and they killed him. But in actuality, he's still alive. Les voy a decir, no, yo entiendo. Así hicieron con mi maestro. Y también lo mataron, pero él vive para siempre. Ezequiel 2, 3-8, Ezekiel 2, 3-8.
Amen. Praise God. Brother Josh, do you have that you can read it for me? Ezekiel 2:3-8. And he said to me, Son of man, I am sending you to the children of Israel, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me to this very day. For they are impudent and stubborn children. I am sending you to them, and you shall say to them, Thus says the Lord God. As for them, whether they hear or whether they refuse, for they are a rebellious house, yet they will know that a prophet has been among them. And you, son of man, do not be afraid of them, nor be afraid of their words. Though briars and thorns are with you, and you dwell among scorpions, do not be afraid of their words or dismayed by their looks, though they are a rebellious house. You shall speak my words to them, whether they hear or whether they refuse, for they are rebellious. But you, son of man, hear what I say to you. Do not be rebellious like that rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. Así dice la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a la iglesia. He said, I send you to the children of Israel, to the church. A gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de expedierno corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. And I read this, y leí esto. And I read it again. Y lo leí otra vez. Amen. And I see how iniquity, the unrestrained evil, has grown in the church. And not one minister says anything. At least that I know of. I'm sure there's others like me that do. Resulting in people, my mass droves, falling out of love with God. Veo que la maldad, la iniquidad está creciendo, el maldad irrestrictida. Y veo como ministros no dicen nada y la gente está desenamorándose de Dios. Veo a gente que un día estaba en fuego y querían hacer cosas para Dios, pero empezaron a comprometer sus vidas. Un pecadito aquí, un pecadito allá, y ahora están tibios. I see how the lukewarmness has taken over the church, where people that were on fire for God just made one little compromise, and after another little compromise, and another little compromise, and now they're lukewarm. And what is the result? A rejection of God. El rechazo de Dios es el resultado. I see how worldliness, in essence, no holiness, has come into the church, and the ministers and the people do not address it. And the result is the love of the Father is no longer in the church. Veo que la inmundicia ha entrado al mundo, en la iglesia, y eso significa que no hay santidad. Y por esa razón veo que el amor de Dios ya no está en la iglesia. Es una escena de party. It's a giant party scene. Es un circo viviente. It's a living circus. Amen. Y el resultado es que muchos se han apartado de la fe. Many have departed from the faith. Dicen, para ser hipócrita como ellos, ¿por qué voy a ir? They say, to be a hypocrite like them, why am I going to go? Todo lo que quieren es dinero. All they want is money. Amen. Esto causa una separación falsa. This causes a false separation and confusion y confusión. I'm going to tell you, minister, that does not correct this situation. You are not God's. Ministro que no corrige esta situación, no eres siervo de Dios. You're one of those that is allowing and bringing in damnable heresies. Tú eres uno de esos que está trayendo herejía. Amen. You're one of those that's bringing in damnable heresies. Amen.
And you yourself will be judged one day by God. Tú mismo vas a ser juzgado por Dios un día. Amen. Nuestro trabajo, our job, is to stand and fight the enemy of God for the very souls of people Jesus came to die for. Nuestro trabajo es de pelear contra el enemigo por las meras almas que Jesucristo vino por, que derramó su sangre por. Let me tell you that's listening to me today, even you minister, God does not need money. God needs obedience. Déjate digo, ministro que estás oyendo, gente que está oyendo, Dios no necesita tu dinero, Él necesita tu obediencia. Let me tell you, person in leadership, pastor, whoever you are that's in the church in leadership capacity and are involved in immorality, sin, or lukewarmness, I need you to find the leader's pew and sit down and let a servant of God take that pulpit. Te voy a decir, ministro de Dios, persona de liderazgo, que estás ahí, que está involucrado en pecado e iniquidad, o está haciendo cosas que no son de Dios. Hay el siguiente banco y siéntate y deja que un siervo de Dios tome ese púlpito y predique la verdad. You need to understand, the devil is not playing games, and neither should you. El diablo no está jugando juegos y tampoco tú debes de. This scripture really hit me. And I'm going to repeat it because it's the one that really hit me. Voy a repetir esta escritura porque es la que me pegó. Es la que el Señor usó para ministrarme a mí y decirme a mí. It's the scripture the Lord used to minister to me and to deal with me. Psalm 94 verse 16. Salmo 94, 16. I have to repeat it. Lo tengo que repetir. It says this. Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me against the workers of iniquity? Amen. Lo voy a leer en español. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? You know, the Bible says that after you've done everything you know to do, stand. La Biblia dice que después de que hayas hecho todo lo que conoces hacer, párate. Amen. The Lord is looking for you to stand. Even though the other side may look great, even though it may be you and a few against thousands of millions of people on the other side, just like David, God is with you when you take off the armor of the world, when you take off the armor of the church, when you take off the armor of religiosity and you stand in the name of the Lord Jesus Christ against everything, you win. Cuando tú te paras, aunque el otro lado sea un gran ejército con millones y tú estés con unos cuantos, aunque tú estés solo, si tú te paras y te quitas la armadura de la religiosidad, te quitas la armadura de la mundo, te quitas la armadura de los pensamientos de la teología y te paras ahí sabiendo que Dios es tu cubrimiento, tú vas a ganar. Who will rise up and stand? Is the question. ¿Quién se levantará y se parará por Dios? Es la pregunta. Who will be a champion for God? ¿Quién será campeón para Dios? You decide. Tú decides. Serving God is standing where no one else will stand. Having faith that He is with you. Sirviendo a Dios es pararte donde nadie más se quiere parar, sabiendo que Él está contigo. We have always been a minority. Siempre hemos sido la minoridad. Read the Bible. It's always been one prophet and a few people. Siempre ha sido un profeta y unas cuantas gente. It's always been the apostles and a few people. Siempre ha sido los apóstoles y un poquita gente. Amen. It's always been one servant of God and a few people. It was Jesus and a few people. Era Jesús y unas cuantas gentes. Siempre ha sido una poca gente, el profeta y una poquita gente. But we are called to stand. Hemos llamados a parar. And today, you need to make that decision in your heart. Este día tienes que hacer tú la decisión en tu corazón. I pray you will make the right decision. Oro que haga la decisión correcta. Que Dios te bendiga, amigo. God bless you.